Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana, en El Vigilante, ya se fijó la fecha y la Embajada de Estados Unidos oficialmente se muda a Jerusalén. Y mientras el aniversario 70 de Jerusalén se acerca, el pastor John Hagee nos acompaña para mostrar cómo Dios se está moviendo en su Tierra Santa. Le decimos a las naciones del mundo, apoyamos a Israel y apoyamos su derecho a existir y apoyamos su derecho a defenderse de enemigos y apoyamos su derecho a que sus fronteras estén seguras. Por el bien de Sión, no nos quedaremos callados. Es El Vigilante, somos Cristianos Unidos por Israel, solo en Enlace. Bienvenidos a El Vigilante. La embajada estadounidense se muda a Jerusalén, donde pertenece. Y ya tenemos la fecha. El 14 de mayo del 2018, los Estados Unidos se volverán el primer país que abra su embajada en la antigua capital eterna de Israel. Aún mejor, la gran inauguración de la embajada coincidirá con el 70 aniversario del renacimiento milagroso de Israel como nación. Al tomar la decisión, el presidente Trump cumplió su palabra. Ahora le advirtieron que mudar la embajada sería un desastre para América y la región. Pero adivinen qué, eso no pasó. Y todas esas predicciones funestas nunca se volvieron realidad. El presidente mostró audacia y claridad moral, hizo lo correcto. Y ahora otros están siguiendo sus pasos. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que su país mudará su embajada a Jerusalén también. El presidente Morales es un cristiano creyente en la Biblia que comprende el significado de Jerusalén en el plan de Dios. Habló sobre su decisión recientemente en un evento que hubo en su honor en Washington, D.C. ¿Qué es lo correcto hacer cuando vemos que tenemos aliados importantes que están tomando las decisiones correctas? What is the right thing to do when we see that we have important allies that are making the right decisions? Tenemos que ver no solamente el pasado, sino al futuro. We have to take a look not only at the past, but also at the future. Les digo, no me siento merecedor de ningún reconocimiento. Simple y sencillamente trataremos de hacer lo correcto y pues que sea Dios, la historia y mi pueblo quien me juzgue. From the bottom of my heart, I tell you that I don't feel deserving of an award. I'm just trying to do the right thing and allow God, my people, and history to judge me. Que Dios les bendiga, un placer God estar acá bless con you. It's a ustedes. pleasure to be here with you. Amigos, el presidente Morales no tenía que hacer esto. Escuchen, Guatemala es un país pequeño con solo unos 15 millones de personas. Se podría decir que él tenía mucho que perder, pues gran parte del mundo, incluyendo la ONU, se quejaron cuando el presidente Trump anunció su decisión sobre Jerusalén. Pero el presidente Morales tomó la decisión correcta, tomó una decisión bíblica, si tan solo las naciones europeas mostraran el mismo tipo de claridad moral. Han condenado a cualquiera que dice que Jerusalén es la capital de Israel. Pero cuando se trata de Jerusalén, Dios Todopoderoso es muy claro. El Salmo 132 dice: «El Señor ha escogido a Sión. Su deseo es hacer de este monte su morada».
Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono porque así lo deseo. Claramente, Dios no tiene áreas grises cuando se trata de su ciudad santa. Y nadie lo sabe mejor que el fundador y presidente de CUFI, el pastor John Hagee. Por años, el pastor Hagee ha pedido que Estados Unidos cambie su embajada a Jerusalén y que se reconozca a la ciudad como la capital de Israel. El presidente Trump ahora hizo eso realidad. Pero hay muchas otras batallas aún por pelear a favor de Israel. Platiqué con el pastor Hagee para discutir qué sigue para Israel y para cristianos unidos por Israel. Vean esto. Pastor, muchas gracias por acompañarnos aquí en El Vigilante. Es un placer estar contigo. Pastor, hay un nombre del que hablamos mucho ahora en Cristianos Unidos por Israel, y ese nombre es Taylor Force. Él era un joven veterano del ejército a quien mataron brutalmente los terroristas palestinos. Nuestro equipo en CUFI ahora intenta ponerle un alto a esto. Háblenos por favor más sobre la ley Taylor Force. Como dijiste, Taylor Force era graduado de West Point. Hizo su servicio en el ejército. Él iba a ir a Vanderbilt a estudiar economía. Él y un grupo de estudiantes de la Universidad de Vanderbilt fueron a Israel, a la ciudad de Tel Aviv. Ellos fueron atacados por un terrorista palestino, quien acuchilló a Taylor Force hasta matarlo. Esa persona que acuchilló a Taylor Force ahora califica, según los palestinos, para un pago mensual de recompensa. Un estipendio se llama por matar a un estadounidense o a un judío. Pastor, y esa es una ley palestina oficial. Sí, es la ley palestina. Trabaja de esta manera. El gobierno estadounidense le da a Palestina miles de millones de dólares, supuestamente para ayudarlos a tener una mejor vida. Ellos toman ese dinero y a cualquier terrorista que mate a un judío o mate a un estadounidense mientras están en Israel, le dan un estipendio de por vida. Es mucho más grande que la seguridad social. Sí. Es una gran cantidad de dinero. Y cuando CUFI, Cristianos Unidos por Israel, de lo que somos parte tú y yo, y ahora somos 4 millones en Estados Unidos, se enteró de esto, redactamos un proyecto de ley llamado la Ley Taylor Force, y ya fue reconocido por el Congreso. Y estamos muy cerca de que se vuelva una ley. Ahí los Estados Unidos de América le dice a los palestinos, les quitaremos ese dinero. Los dólares de nuestros impuestos no van a ser usados para homicidas de personas judías o ciudadanos estadounidenses allí. Pastor, hablemos por favor del norte de Israel, los Altos de Golán. En febrero tuvimos un estallido importante entre Irán e Israel. En esa frontera entre Siria e Israel, ese fue un evento importante. Háblenos más sobre eso. El 9 de febrero hubo un dron que fue lanzado al aire y llegó al espacio aéreo de Israel. La tecnología de Israel lo detectó tan pronto como despegó y lo siguieron hasta que penetró la soberanía del Estado de Israel. Israel tenía un helicóptero Apache esperándolo y lo derribó. Luego, Israel envió jets a Siria para dar una respuesta militar. Uno de esos jets fue derribado. Uno de los pilotos estaba seriamente herido y está mejorando, pero uno de ellos no resultó herido en absoluto. Israel envió 8 jets a Siria para hacer estallar 4 de las bases iraníes y 8 de las bases sirias. Me dijo un oficial militar que esto representaba la mitad del trabajo que los rusos han estado haciendo en Siria desde que llegaron ahí. Entonces fue una respuesta muy fuerte y fue la manera en que Israel le dijo a Rusia y a Irán, si entran a nuestra soberanía como nación, los vamos a echar fuera. Los estadounidenses deben entender
que cuando Barack Obama le dio $150,000 billones a Irán, Irán estaba al borde de la bancarrota. Pero eso le dio vida al Estado terrorista más grande del mundo. Irán patrocina a Hezbollah y a Hamas. Eso está en la frontera de Israel. Israel tiene un sistema muy sofisticado de domo de hierro, que tiene 90% de eficacia en tiempo de guerra. Pero el plan de ellos es poner tantos cohetes en el aire que sobrecargue la capacidad de las instalaciones del domo de hierro, y la mitad de esos cohetes pasen y lleguen a Jerusalén. Los estadounidenses deben recordar que ellos hicieron posible esos cohetes con los $150,000 billones de donación a Irán. Estados Unidos tendrá que dejar de dar fondos y hacer algo para evitar que Irán se vuelva nuclear, porque la muerte para ellos y luchar contra judíos y cristianos es un boleto de ida al cielo, y ellos lo ven como algo que es santo y un acto de justicia. Después del corte, más con el pastor John Hagee sobre el futuro de Jerusalén y el movimiento sionista cristiano. No se muevan. Participe en un viaje inolvidable cuando se unen los ministerios de John Hagee en su primer Latino Israel Tour con el grupo Miel San Marcos. Viaje a través de la Tierra Santa, donde visitará y experimentará los sitios bíblicos e históricos más importantes, así como el día moderno de Israel. Somos Miel San Marcos y queremos extenderles una invitación para que nos acompañen a Israel del 6 al 14 de noviembre de este año 2018. Esperamos que tú puedas ser parte de este tour, donde conoceremos varios lugares de Israel y finalizaremos con una noche de adoración y celebración en honor a Cristo Jesús. Regístrate hoy. Su viaje comienza del 6 de noviembre hasta el 14. Información, llame al teléfono 713-590-8250 o al correo electrónico jhmisrael@frossch.com. Pastor, el 2017 fue un año profético importante con el aniversario de la Declaración Balfour, el aniversario de la Guerra de 6 días, la reunificación de Jerusalén, pero el 2018 marca el 70 aniversario del renacimiento moderno de la nación de Israel. Díganos qué significa para usted personalmente y díganos qué significa para Dios proféticamente. El Antiguo Testamento nos enseña que Dios mide el tiempo en módulos de 50 años. Los llama años de jubileo. Y esos años de jubileo solo cuentan cuando el pueblo judío está en la tierra de Israel. Así que puede decirse así, Israel es el reloj profético de Dios. Entonces, en 1917 fue la Declaración Balfour, cuando Europa, los británicos, le dieron al pueblo judío una tierra nacional. El pueblo judío llegó de 66 naciones y llegaron a esta franja de tierra al borde del mar Mediterráneo. Y tuvieron la oportunidad de volverse una nación. Eso fue en 1917. Comienza el reloj profético de Dios. Suma 50 años a 1917 y tenemos el 1967, cuando Jerusalén fue regresada a Israel. Israel se volvió una nación de nuevo. A diferencia de todo lo que ha pasado desde el año 70 después de Cristo, cuando Tito y los romanos echaron a los judíos de Jerusalén principalmente. Le agrega 50 años a 1967 y estamos viendo el 2017. Es justo ahora en el tiempo de la historia. Así que algo dramático se prepara para pasar en Medio Oriente. Rusia está ahí ahora. Trabajan tiempo extra para construir instalaciones militares y campos aéreos. Y actualizan la tecnología de los sirios y los iraníes al día de hoy para que la siguiente batalla con Israel pueda ser la batalla más violenta y trascendental de nuestra vida.
Pastor, a finales del 2017 tuvimos una victoria importante cuando el presidente Trump anunció que cambiaría la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, donde pertenece. El equipo de Cristianos Unidos por Israel ha respaldado este cambio desde antes de que se anunciara. ¿Dónde estamos con eso? Porque parece ser un paso muy positivo. Ellos tienen planes de construir un ala en el consulado en Israel. Y nuestra embajada se mudará oficialmente. Y las personas dirán, ¿qué tiene de importante? Es muy importante porque nosotros tenemos la embajada en cada nación de la faz de la tierra en la ciudad capital. Tenemos nuestras embajadas en las ciudades capitales de dictadores y matones. Y los honramos al poner nuestra embajada en su ciudad capital. Pero a nuestro mejor amigo en el Medio Oriente, Israel, no lo honramos de esa manera, porque tememos lo que otras naciones puedan decir. Otras naciones no deben afectar la voluntad soberana de los Estados Unidos de América. Entonces, finalmente, estamos demostrando temple en la administración de Trump y pondremos la embajada en la ciudad capital. Y le decimos a las naciones del mundo, apoyamos a Israel, y apoyamos su derecho a existir, y apoyamos su derecho a defenderse de enemigos, y apoyamos su derecho a que sus fronteras sean seguras. Pastor, Israel tiene un amigo en la Casa Blanca, Cristianos Unidos por Israel tiene un amigo en la Casa Blanca, el presidente Trump, y ahora nuestro movimiento está ganando impulso. Somos casi 4 millones de miembros ahora. Tendremos nuestra cumbre en Washington, estamos en Washington, D.C. haciendo esta entrevista. Pero dígale a nuestra audiencia por qué es tan importante que ellos vengan a Washington, D.C. el 23 y 24 de julio a nuestra cumbre anual de CUFI en Washington. Nunca en la historia del mundo, Israel ha necesitado tanto escuchar las voces de los estadounidenses diciendo apoyamos a Israel. El pueblo judío sabe que ahora están rodeados por Rusia, que es un superpoder. Irán, que está intentando volverse un poder atómico, y los fanáticos piden su sangre todos los días. Ellos se sienten aislados. Son consolados por el hecho de que Cristianos Unidos por Israel tiene a 4 millones de personas que los apoyan aquí. Pero cuando nos reunimos en Washington, D.C., y van miles, y lo pueden ver en la televisión internacional, eso envía una supercarga de esperanza e inspiración para ellos que nosotros, los cristianos americanos, apoyamos a Israel. Por el bien de Sión no guardaremos silencio, y por el bien de Jerusalén no nos quedaremos callados. Cuando la Biblia dice, consuélalos, consuela a mi pueblo, dice el Señor, hay 2 personas ahí, uno es quien consuela y otro quien es consolado. El que es consolado es Israel. Y nosotros lo consolamos. Somos el superpoder. Y es nuestro tiempo como cristianos de poner nuestra fe en acción. Y en verdad hacer más que solo orar por la paz de Jerusalén en nuestra casa y luego olvidarlo. Pastor, vivimos en tiempos trascendentales. Gracias por acompañarnos de nuevo aquí en El Vigilante. Bendiciones. Fue un placer estar contigo. Gracias de nuevo al fundador y presidente de CUFI, el pastor John Hagee, por acompañarnos. Cristianos Unidos por Israel, el movimiento que fundó, hace poco celebró su aniversario 12. Y ahora somos casi 4 millones de miembros. Dios se está moviendo. A continuación, hablaremos con un miembro del Consejo Ejecutivo de CUFI que ha estado con nosotros desde el principio. ¿Por qué deben apoyar a Israel? El obispo Keith Butler tiene la respuesta después del corte. No se vayan. Saludos y gracias por ver este programa El Vigilante. Soy el reverendo Peter de Jesús y tengo el privilegio de servir a CUFI como el coordinador nacional de alcance hispano en los Estados Unidos. Como un hispano evangélico, a otros hispanos evangélicos les quiero animar a que se unan a este gran movimiento de 3.6 millones de miembros y que sea parte de una sola voz en Cristo a favor de Israel. ¿Cómo se puede hacer eso? Fácilmente. Número 1, vaya a cufi.org
y llena la forma digital para que se pueda unir a este movimiento. Número 2, vaya a Facebook, encuentra nuestra página bajo @Cufi Español y oprime el botón de like para que puedas estar conectado con nosotros. Y finalmente, vaya a YouTube, encuentra The Watchman en inglés, El Vigilante con Eric Stakelbeck, para que puedas ver toda nuestra programación en español y en inglés. Gracias nuevamente por ser parte de Cufi. Que Dios le bendiga. Bienvenidos de nuevo. Cristianos Unidos por Israel es un movimiento diverso de personas de todas las razas y etnias que quiere seguir el mandamiento bíblico de bendecir a Israel y al pueblo judío. El obispo Keith Butler sintió el llamado, siendo un joven pastor en Detroit, Michigan. Él ahora es miembro del Consejo Ejecutivo de CUFI y pastor principal del Centro Cristiano Internacional Word of Faith. Nos acompañó para explicarnos lo que Israel significa para él y por qué debe importarte a ti, como seguidor de Jesús. Miren esto. En primera, amo a Dios. Él cambió mi vida y me hizo nuevo. Sabes, siempre estaré agradecido por lo que el Señor hizo en mi vida. Entonces comencé a estudiar su palabra cuando nací de nuevo y me enteré del pueblo judío. Claro, Jesús caminó en la tierra físicamente como judío y Pablo y todos aquellos de quienes leo eran judíos. El cristianismo viene también del judaísmo. Y al comenzar a estudiar más la palabra, comencé a ver las pruebas y obstáculos y dolores y lo que la palabra de Dios decía sobre el pueblo judío, y se volvieron parte de mi corazón también. Fue toda una revelación porque me crié y crecí en Detroit. Nunca escuché nada sobre esto. No sabía nada de eso, no sabía mucho sobre la Biblia. Solo un poco. Tenía una madre que nos enseñó algunas cosas, etcétera, pero nunca pensé en eso. Pero cuando comencé a estudiar la palabra de Dios, comencé a verlo y dice: serás bendecido si los bendices, serás maldecido si los maldices, y el plan de Dios para ellos y cómo Dios los usa a todos ellos para bendecirnos. Y por eso apoyo a Israel y los amamos. La teología de reemplazo es una teología muy defectuosa, no bien estudiada. Claramente, Dios no ha terminado con Israel. Puedes leerlo en toda la palabra de Dios hasta el final, donde todo Israel será salvo. Habla sobre el papel de Israel y todas las profecías sobre Israel y el final de los tiempos. La teología de reemplazo es mala teología. La Biblia dice que fuimos injertados, somos los silvestres, y fuimos injertados en la verdadera raíz, que es Israel. Bueno, claro, debes tener el árbol y debes tener la raíz para que tengas algo. Dios no ha terminado con ellos. Israel sigue operando, sin duda. Dios favorece a Israel y bendice a los que lo bendicen. Para los que arrogantemente creen que Dios de alguna forma los ha echado y somos la única niña de los ojos de Dios, están muy equivocados. Desde un punto de vista bíblico, el gobierno de los Estados Unidos, al tomar la posición de volverse amigos con Israel, bendice nuestra economía. Estamos viendo la bendición porque bendecimos a Israel. Y creo que es la primera vez en mucho tiempo que en serio somos defensores acérrimos de Israel. Mudar la embajada y que el gobierno de Estados Unidos esté dispuesto a hacerlo después, claro, ha sido una ley por décadas. Pero ahora un presidente en realidad lo hizo. Creo que causa que la bendición del Señor esté sobre nuestra nación. Mientras enseñaba sobre Israel en mi congregación en el área de Detroit, tuvimos un servicio especial para honrar a Israel un domingo, y unas 4,000 personas estaban ahí. Y le pedí a John Hagee que viniera y fuera nuestro orador invitado. De hecho, él vino y, claro, otros rabinos y personas del área. Y después de ese servicio me preguntó si quería estar en el comité de CUFI y así me convertí en miembro del consejo. Y he estado ahí desde entonces. CUFI es muy importante para Israel. Todo el mundo está contra Israel. Israel tiene un verdadero amigo, los Estados Unidos de América. Y CUFI educa a las personas del país, reúne apoyo para Israel. Está involucrado en presionar a nuestro gobierno y se asegura de que nuestros representantes sepan que deben apoyar a Israel. ¿Y cómo lo hacemos?
ha cambiado la política en el país y por eso CUFAI es muy importante. Somos 4 millones y crecemos. El gobierno de los Estados Unidos seguirá nuestra guía. Me siento muy bien por eso. Creo que Israel está preparado para lo que salga a su paso y tiene un gran amigo, los Estados Unidos de América, que les ayudará a estar preparados. Y creo que el futuro de Israel es muy brillante, tanto bíblica como naturalmente. Gracias al obispo Butler por acompañarnos. Descubran más sobre su gran ministerio y su trabajo a favor de Israel en keithbutler.org. A continuación, después del corte, mis conclusiones sobre Jerusalén y lo que Dios está haciendo en el cuerpo de Cristo cuando se trata de Israel. Es El Vigilante. Somos cristianos unidos por Israel, solo aquí, en Enlace. Bienvenidos de nuevo. El 2018 se está perfilando para ser un año monumental para Israel. Hace un rato el pastor Hagee habló sobre los planes de Irán de establecer un nuevo frente contra Israel desde Siria y cómo eso puede escalar muy rápido. Eso es algo que tenemos que observar muy de cerca. Pero en una nota más positiva, este año también marca el aniversario 70 del renacimiento moderno de Israel como nación. La embajada de Estados Unidos será mudada a Jerusalén y nuestro equipo de El Vigilante planea estar ahí para llevarles el reportaje de primera mano de este evento histórico. Amigos, grandes cosas están pasando. Dios se está moviendo en su tierra en estos tiempos bíblicos en los que vivimos. En CUFAI creemos que los cristianos tenemos un deber sagrado de pararnos en la brecha con Israel y el pueblo judío para tiempos como estos. ¿Tienen ya la información en sus pantallas? ¡Únanse! Únanse a la organización pro-Israel más grande del mundo y cuando lo hagan, revisen nuestro Facebook, Twitter e Instagram para tener las últimas noticias de lo que está pasando en Israel y por qué importa para ustedes. Gracias por acompañarnos en El Vigilante. Acabamos de celebrar nuestro 2º aniversario al aire y hay mucho más por venir. Solo estamos comenzando. Hasta la próxima, bendiciones y recuerden, nunca se queden callados.